Muy buenas a todos, Citizen Tech, quien les habla, un placer estar por acá nuevamente. Antes que nada, déjenme darle las gracias a los miembros que apoyan al canal y también a todos los suscriptores que se suman a este viaje en cada video. Ahora sí, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que se viene, el primer parche que están testeando los Evocatis, las notas del parche y mejoras para la fabulosa Ares en el parche 3.20. Prepárate que así arrancamos esto. ¡Vamos! Bueno, muy pronto tendremos el parche 3.20 de Star Citizen, que ya está siendo testeado por Evocatis. Este parche presentará importantes avances y características, siendo por ejemplo la estación Seraphim uno de los aspectos principales de esta actualización. Recordemos que la estación Seraphim reemplaza a Port Olisar y se pone en línea con el estilo de otras estaciones del juego, proporcionando así diversas comodidades como hangares, tiendas, clínicas y por qué no cubiertas de carga que, como sabemos, muy pronto tendrán la utilidad que su nombre indica. En tanto, en el ámbito de la minería se han introducido cambios significativos para mejorar la experiencia de juego. La inestabilidad al extraer minerales ahora se relaciona con el tamaño de las rocas en lugar de afectar la potencia del láser. Además, han ajustado el impacto de la potencia del láser en la inestabilidad, lo que brinda una experiencia más equilibrada y desafiante para los jugadores que aman este tipo de mecánica, la cual podríamos decir que es la más avanzada dentro del universo persistente. Otra característica destacada es la implementación de los búnkeres UGF, como sus siglas indican, que como ya te mencioné en videos atrás son instalaciones subterráneas construidas utilizando la herramienta Rastar. Aunque estas instalaciones mantienen su ubicación y configuración original, se espera que todos los trabajos que han hecho sobre ellas mejore la transmisión de ubicaciones de misiones y optimice el proceso general del juego. Las han retocado a todas, mejorando su aspecto. También, según las notas del parche, se abordan correcciones de errores y mejoras en la estabilidad del juego. Han solucionado algunos bloqueos tanto en el cliente como en el servidor para ofrecer así una experiencia más fluida a los jugadores. Si bien aún se encuentran en una etapa temprana de prueba, estas actualizaciones prometen enriquecer la jugabilidad de Star Citizen y ofrecer a los jugadores un entorno más inmersivo y equilibrado. Con la estación Seraphim, los cambios en la minería y la implementación de los búnkeres, la versión 3.20 presenta avances significativos en la evolución del juego. Claro que no me olvido, en tanto que el transporte será otro rol que se verá beneficiado gracias al ingreso de la ya confirmada Hull C y las modificaciones que recibirá el trading dentro del juego, con la inclusión de contenedores que tendrán una capacidad de 32 SCU, recordando que hasta el momento solo tenemos de un SCU para ser ubicados en las rejillas de carga física de las naves. Te mencioné en un video anterior que podrían haber contenedores intermedios, o sea de 4, 8 o 16 SCU, pero eso está aún por confirmarse, esperemos que así sea. También en el parche 3.20 ya sabrás que llega el renovado Arena Commander con varias novedades y como resultado de estas modificaciones, siendo que entre ellas vas a poder pilotar grandes naves con amigos en ese modo de juego, sumado también a las quejas de muchos usuarios por la, podría decirse, inutilidad que estaban teniendo las Ares. Llegan buenas noticias para esa hermosa nave de la constructora Crusader. Había guardado el hilo original para hacer un video sobre esto, pero vaya novedad que al querer entrar me topé con esto que estás viendo en este momento. Por suerte un usuario alcanzó a tomar la captura correspondiente y compartirla, así que acá se las traigo y le dejo un corazoncito. Por lo tanto, las Ares recibirán una pequeña modificación y ayuda en el sistema de apuntado, lo cual se agradece sobre todo obviamente en la versión Ion. En tanto que respecto a la hermana, que lleva un cañón Bearing de tamaño 7, hablo del Inferno, también tendrá mejoras. Las armas Bearing de tamaño 4 a tamaño 7 verán modificado su Spread, o sea la dispersión de disparos, de 0.5 a 1 grados, pasando a 0.3 y 0.4 grados.
Esto básicamente hace que la dispersión mínima se reduzca en un 40% y la máxima en un 60%. También aclaran que estos valores volverán a cambiar cuando comiencen a trabajar con el sistema de puntería, para lo cual falta tiempo. La Inferno parece ser más beneficiada con estos cambios, en tanto que la Ion, aún se sitúa en un punto difícil de encontrarle un equilibrio. Por lo que, parece un dato menor, pero para las Ares, que se vieron tiempo atrás con una nerfeada importantísima, son números que suman para que de a poco vayan siendo tenidas en cuenta nuevamente. Recordemos que el propósito de las Ares es ser la nave que torture con su poder de fuego a grandes naves, pudiendo soportar un buen daño antes de caer en batalla. Muchos jugadores la han utilizado para batallar contra cazas medianos o similares, lo cual no era lógico, esta nave no fue pensada para eso. Aún así tiene que ser retocada y ubicada en el lugar que le corresponde porque es una nave realmente hermosa y poderosa. Además, déjame recordarte que con el ingreso del sistema Master Mod, todas las naves deberán recibir diversos retoques, desde modificaciones en su maniobrabilidad, velocidad e incluso también en el armamento, con el fin de equilibrar y ajustar todo a dicho sistema. Bueno gente, espero que toda esta información les haya sido útil, que el video les haya gustado. Ya saben que de ser así pueden dejar ese tremendo like. Para valorar el contenido del canal también los invito a suscribirse y compartir todo nuestro contenido. Así de esa forma, podemos seguir creciendo juntos. Así que encendemos motores, ajustamos los cinturones y nos vamos. Deseándole una gran vida a todos y todas, como siempre, cuídense y si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en la próxima parada. Adiós.